Hola amigos del canal, os habla el maestro FIDE Óscar de Prado y como ya la mayoría sabéis, ha comenzado en Nueva York el Campeonato Mundial de Ajedrez en este año 2016 que enfrenta al actual campeón, al noruego Magnus Carlsen, frente al jugador ruso Sergei Karjakin, el aspirante que fue el vencedor del torneo de candidatos y que es un duro rival, ¿no? Para Magnus Carlsen. Después de los dos matches frente al indio Anand, tenemos, pues bueno, un nuevo match. La verdad que es la prueba más importante del calendario ajedrecístico mundial. Los matches por el campeonato del mundo. Se disputa a 12 partidas. Y en caso de empate, pues habría tie break, ¿no? Desempate a las rápidas. Bueno, se ha disputado este viernes la primera partida. Como digo, la partida llevaba blancas Magnus Carlsen, Antarjakin, partida que ha finalizado en tablas. Una primera partida pues de tanteo donde sorprendió un poco la elección de Carlsen en la apertura, que vamos a ver, jugó una Tromposki, que no es tampoco muy habitual en su repertorio, y digamos que se llegó a un final relativamente temprano, torre y caballo por parte de Magnus contra torre y alfil por parte de Karjakin, un poquito mejor la estructura de Carlsen, pero bueno, no fue suficiente ante la buena defensa de Karjakin, que realmente no pasó muchos apuros y consigue, pues bueno, unas primeras tablas, sin duda un muy buen resultado para el jugador ruso, ¿no? Con negras. Hombre, un match ya digo, son matches a 12 partidas, son largos o cortos según se mire, pero bueno, en general normalmente los jugadores suelen querer comenzar pues tranquilos, ¿no? No volviéndose muy locos en estas primeras partidas. Karjakin, por supuesto, con negras, pienso que su táctica va a ser tratar de aguantar el mayor número de tablas en las primeras partidas, quizás esperar que Carlsen se ponga un poco nervioso si el marcador va empatado y arriesgue un poco más de la cuenta. Y Carlsen con blancas, pues yo creo que de momento también, ¿no? Tratará de ir, tampoco no correr muchos riesgos, tratar de si puede ir apretando alguna partida y pienso que cualquiera de los dos que se consiga poner por delante tendría muchas posibilidades, porque son dos jugadores que pierden pocas partidas, bueno, sobre todo Magnus, ¿no? Y Karjakin también es muy buen defensor y quizás en un match pueda, si se pone por delante, pueda ser capaz de aguantar, ¿no? Las embestidas. Bueno, vamos a empezar con la partida. D4, no es una jugada sorpresiva. Estoy seguro que Carlsen en el match también jugará posiblemente alguna partida con E4. Pueda probar los dos, digamos, las dos defensas principales, ¿no? Que haya preparado Karjakin. Caballo F6, aquí nada habitual, y alfil G5 sí que es una jugada bastante sorpresiva en el repertorio de Magnus, ¿no? Mucho más habitual, jugadas como C4, normalmente Karjakin con negras ha jugado durante muchos años pues lo que es la India de dama, hizo indias de dama, es posible que veamos también alguna en el match, o quizás Carlsen no haya conseguido eh, alguna línea que le pueda dar ventaja, o por lo menos posiciones interesantes, y bueno, quizás la rehuya, ¿no? La India de dama, y digo, suele ser muy habitual, ¿no? Aquí ha jugado también otras cosas, los dos han jugado el sistema Londres, sistema que yo defiendo, como ya muchos que me conocéis sabéis, entonces, como ambos han jugado con blancas, ahí dudo que sí que lo veamos en este match. Pero bueno, la Tromposki es otra de las aperturas, digamos, interesantes desde el punto de vista de las blancas, una apertura agresiva. Y aquí Karjakin juega D5. Una respuesta sólida y habitual, seguramente Karjakin le pillará un poco de sorpresa, porque ya digo, hay algunas 2-3 partidas de Carlsen que he encontrado con esta línea, algunas de ellas en rápidas, con lo cual, pues bueno, tampoco ha sido la jugada más habitual, ¿no? Contra alfil G5, de toda la vida, la jugada crítica que dio lugar a la propia teoría de la Tromposki, pues es la idea de, perdón, aquí sería caballo E4, ¿no? Caballo E4 es una jugada, pues por supuesto, bastante habitual y bueno, de toda la vida pues tenemos alfil F4 como principal y alfil H4 que era la variante un poquito más antigua, ¿no? Aquí normalmente tenemos ahora varias jugadas, pero una de ellas es C5 y tras F3, dama A5, C3, caballo F6, tenemos la posición línea principal de la Tromposki, la que más veces se ha jugado, ¿no? Caballo de 2 es la principal alternativa y también D5, ¿no? Son las dos alternativas del blanco contra caballo E4.
Hay otras jugadas, me parece bastante interesante E6, ¿no? Evitando que nos doblen los peones y tratando de jugar un esquema bastante sólido. Y aparte de transposiciones, bueno, por ejemplo ahora el ataque torre y tal, sí que tenemos la línea E4, que es un poco la crítica. Y tras H6 las blancas suelen cambiar. Y bueno, hay varias jugadas aquí que han jugado, caballo F3, se ha jugado caballo C3 también, e incluso a veces pues C3, ¿no? Como alternativas. Es un poco las líneas, ¿no? E6 es interesante también. Y por supuesto, bueno, otra jugada bastante utilizada es C5, que es también una de las líneas críticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede cambiar D5, dama B6, dama C1 y F5, es una línea bastante interesante. Y así había jugado Carlsen, C4, D6, caballo C3 y caballo D7 con igualdad en Carlsen y Vanchuk en el Campeonato de Rápidas de Berlín 2015. Otra idea es D5, caballo E4 y aquí alfil F4 es la jugada normal. Carlsen probó aquí un alfil C1 en una partida de estas de internet y le jugaron E6, C4, B5 y aparentemente pues el negro quedó más o menos bien. Aquí G3 debe ser mejor o caballo D2 quizás, pero bueno, aquí el negro está bastante bien, ¿no? Y tras D5, que es la otra, digamos la tercera jugada pues más popular en esta posición, caballo E4 sería la principal, luego E6 y luego D5, ¿no? E6 y D5 están bastante a la par. El blanco juega E3, la alternativa aquí, bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, caballo C3 transpone al Averezov, eh, sin duda una apertura también de estas típicas aperturas de dama que no goza con la reputación del Trombowski. Bueno, podríamos hacer caballo F3, pasar a líneas del gambito de dama y la idea es también tomar alfil por F6 directamente, ¿no? Y bueno, aquí alfil por F6, G por F6 puede acabar transponiendo la partida con E3, por ejemplo. Aquí hay una idea interesante de Rapport, una partida donde juega caballo C3 y tras C5, E4, complicando un poco, D por E4, D por C. Bueno, aquí le jugaron dama A5 y creo que dama D5, A6 y la posición es complicada, ¿no? Se puede enrocar largo, se puede jugar también dama por E4. Bueno, da lugar a posiciones interesantes. Se puede tomar con el peón E. Normalmente aquí jugamos E3, es de toda la vida más clásico tomar con el peón E, alfil D6. Y aquí hay varios planes, ¿no? Hay uno con C3, enroque y caballo D2. Hay otro también con C4, por ejemplo, ¿no? D por C4, alfil por C4, enroque, C3, C6. Aquí se jugó Kramnik contra Kachiev en Moscú en 2008. Y también otro plan que es G3, enroque, alfil G2, C6, ¿no? Y ahora caballo D2, el otro caballo se coloca en E2, enroque, aquí F5, y bueno, se considera también que las negras tienen una posición sólida, pero las blancas pueden presionar también, ¿no? En algún momento, pues con torre C1, F4, llevar el caballo también a C4, llevar el caballo a F4. Bueno, volvemos a la partida, se jugó E3, el negro juega C5, ¿vale? De nuevo, bueno, aún podríamos hacer aquí E6, una vez más. Por ejemplo, C4, H6, alfil por dama por, caballo C3. Así han jugado Rappur contra Darío Sirth. O caballo D2, que también es interesante. Y esta es una alternativa curiosa donde podemos, en vez de pasar al gambito de dama, las blancas intentan jugar de esta manera. Tenemos una partida de Jobaba. Y al no haber movido el caballo, ahora pueden hacer F4, ¿no? Lo que es un poco llamado el ataque Stonewall, o un muro de piedra con blancas, pero con el alfil fuera, ¿no? El teórico alfil malo, que es alfil G5, la apertura Stonewall. Y bueno, también da lugar a interesantes posiciones, donde el blanco puede tener un ataque pues también interesante, ¿no? En el flanco de rey. C5 es muy habitual y ahora sí, alfil por F6, ¿no? La Trombowski aquí muchas veces las blancas van a ceder la pareja de alfiles, en este caso es una de ellas, donde a cambio van a doblar los peones, ¿no? Bueno, aquí toman de peón G. Tomar de peón E ahora es posible, pero ya no es tan sólido, porque ya no podemos hacer C6 como en la primera línea. Entonces aquí D por C5, alfil por C5, C3, enroque, caballo F3, caballo C6, alfil E2, una posición también equilibrada, aunque bueno, aquí realmente también caballo E2 es interesante y en estas variantes normalmente pues el negro puede quedar un poquito peor con el peón aislado, ¿no? Por ejemplo, caballo C3, caballo C6, caballo E2, alfil E6 y de nuevo G3, aquí se cambió,
alfil B4, alfil G2 y esto se jugó en Banwell y Van Campen. Las blancas, hombre, la posición está igualada, pero siempre puede ser una debilidad, ¿no? Este peón de D5. Entonces aquí es más natural tomar de peón G y ahora la jugada del blanco es D por C5, ¿no? Aquí se ha jugado C3 a veces y bueno, aquí creo que contra C3, E5 el negro ya empieza a estar incluso casi un poco mejor, tiene una muy buena posición, ¿no? Aquí vamos a tener nuestra pareja de alfiles, un buen centro y no es una jugada muy correcta, ¿no? Se ha jugado caballo C3 también, aquí por ejemplo caballo C6 y ahora intentar dama H5, E6 y aquí enroque largo, ¿no? Quizás esta sea un poco situación más completa. D por C en Vitugov Bakrot no me gusta tanto y es mejor enroque. A dama E7, pues bueno, caballo F3, alfil D7 y tenemos una posición complicada en Ivanisev y Nepomiachi. Más o menos debe estar también equilibrada, ¿no? Y caballo F3, bueno, es una alternativa también sólida. D por C5 debe ser aquí la mejor jugada y Karyakin jugó caballo C6, ¿no? Podríamos hacer E6 también, es una jugada natural, caballo F3, y ahora, por ejemplo, alfil por C5 se vio una partida entre Adams y Kramnik en Dortmund en 2014, donde, bueno, el blanco jugó aquí C4 y la posición está más o menos equilibrada. Otra idea es caballo D7 y de nuevo C4, como vemos un poco el plan que luego se va a emplear en la partida, D por C4 y aquí una idea interesante, ¿no? C6, ahora caballo B6, ¿no? Si B por C6, alfil por C4, quizás la estructura es un poquito peor ahí del negro, el blanco juega caballo BD2, parece comer en B7, dama por y alfil B7, el negro estaría un poco mejor incluso. Y ahora aquí C3, las negras tratando de estropear también la estructura de peones, como en C3, como en C6 y dama C2. Esta fue una partida que Carlsen acabó ganando a Kramnik, aunque la posición está igualada, en Moscú 2013, ¿no? También tememos que tenía un poquito de experiencia, pero bueno, no mucha en estas partidas, ¿no? El propio Carlsen con el Trompowsky. Y también dama 5 es un jaque interesante, que se ha jugado en unas cuantas partidas, ¿no? Bueno, el blanco puede jugar caballo C3 o dama D2. Y también hay partidas que han jugado caballo D2 y la posición está más o menos también equilibrada. Vamos a la partida, se juega caballo C6 y aquí Carlsen, dentro de venir con la Trompowsky y sorprender un poco, aunque esta línea digamos que podría ser más o menos conocido, escogió la jugada alfil B5. Esta sí que ya se trata de sorprender más dentro de la propia Trompowsky, de innovar un poquito casi, ¿no? Hay pocas partidas con este alfil B5. ¿Qué suele ser más habitual aquí? Bueno, hay una partida entre Caruana y Giri, donde Caruana jugó C3, tratando de defender este peón, ¿no? Nuestro peón de más, que ahora tenemos. Entonces juegan el 6, B4, A5, dama B3, reforzando, F5, caballo F3 y alfil G7, ¿no? Aquí Caruana jugó B5, Giri aquí se fue a caballo B8, quizás es mejor caballo E5, y tras caballo BD2, yo creo que las blancas pueden intentar esperar a tener una poquita ventaja, aunque la partida acabó en tablas en Londres en 2015, ¿no? Pero bueno, sería un poco la jugada que supongo que esperaría Karyakin, ¿no? Quizás este C3. Y bueno, se han jugado, por supuesto, pues jugadas naturales como caballo F3, E5 y ahora quizás A3, un poco mejor, ¿no? Caballo C3, alfil E6, el negro está muy bien. Alfil E6, B4, A5, de nuevo con compensación en Vitugov, Bacher, Lagrave, con una posición más o menos equilibrada. Jugaron así en Bilbao en 2014. Y bueno, también en la jugada 6 se puede hacer caballo C3, E6 y caballo F3, alfil por C5 con igualdad, o caballo D2, ¿no? Quizás una línea un poco más antigua, E5, caballo B3, tratando de defender el peón, pero aquí lo recupera el negro fácilmente con esta pequeña secuencia, ¿no? Alfil por C5, tomamos de caballo, jaque en A5 y dama por caballo. Es un recurso bien conocido, ¿no? También las negras tienen una muy buena posición aquí. Entonces, alfil B5, aquí Karyakin fue su primera gran pensada, yo creo que pensó cerca de unos 20 minutos y jugó la natural E6. Hay jugadas, quizás estuvo pensando, yo creo que jugadas como A6, si compensa un poco forzar al alfil. Torre G8 también es una jugada interesante, tratando aquí un poco de renunciar al enroque, ¿no? O dejar un poco el rey en el centro ahí, o quizás en un futuro acabar enrocando largo. Pero bueno, y la otra idea interesante es dama A5. Esta jugada caballo C3 sería medio única y ahora A6. De nuevo, una vez más, ¿no? Creo que alfil A4, E6 el negro va a igualar y quizás haya que tomar en C6, alfil por, peón por. Y ahora una jugada como caballo G2. Aunque creo que el negro
tiene una buena posición tras tras E5, es interesante, se puede tomar incluso dama por C5. Debería estar la posición más o menos equilibrada. Vamos a tener aquí una lucha de dos caballos contra dos alfiles, con una estructura de peones, pues digamos, distinta, ¿no? Las negras eh, van a tener algún peón doblado, retrasado, pero la posición puede ser bastante dinámica. Dama 5 quizás fue una idea que teniéndola preparada con negras pues se pudiera meter. Es lógico que no quisiera arriesgar, juegue E6 y aquí el blanco juega C4. Un plan que hemos visto ya en algunas partidas comentadas. Caballo F3, alfil C5 en roque llevó a igualdad una partida entre Gassi y Stepanovic por email. Y tras C4, D por C4. Una muy buena jugada de Karjakin. Empieza con sus ideas defensivas, ¿no? Es mucho peor dejarse el peón aislado, tanto con A6, aunque aquí no hay peón aislado, sí que tenemos dama A4, o alfil por C5, donde nos van a comer en D5 y vamos a quedar con un peón aislado. Tanto cambiemos damas como si tomamos directamente de peón, ¿no? Y llega la novedad teórica desde el punto de vista estricto. Hay una partida entre Rahman y Mas. Rahman, un jugador de 2560 en 2008, Kuala Lumpur, donde había jugado la jugada caballo C3, ¿no? Carlsen llega con la idea caballo D2, desarrolla el caballo, evita el cambio de damas y quiere comer en C4. Por supuesto que dama D8, rey por D8 no da ningún problema a las negras, tampoco alfil por C6, B por C6, dama A4, incluso hay una jugada muy interesante que es torre B8, ¿no? Tratando de activarse ya directamente. Entonces, tras caballo de 2, Karjakin ahora decide tomar en C5, desarrollando una pieza, jugada natural. Cualquier jugada, los módulos dan aquí muchas jugadas para igualdad, alfil D7, torre G8 de nuevo, pero bueno, alfil C5 es muy natural. Blancas desarrollan su caballo, enroque y enroque. Y otra buena jugada de Karjakin, o por lo menos interesante, ¿no? Caballo A5, tratando no solo de defender un peón, el peón se va a recuperar, sino evitando que nos puedan en un momento determinado sí que tomar en C6 y estropear la estructura. Pienso que cualquiera de las otras jugadas naturales, como por ejemplo alfil D7, o incluso C3, B por C3 y alfil D7 ahora, también deben ser suficientes para igualar. Blanco juega torre C1, otra alternativa quizás podía ser dama E2, pero aquí, bueno, hay varias jugadas, ¿no? Para el negro. Quizás dama B6 sea interesante y la directa dama D3, ¿no? Entonces aquí, si alfil por C4, cambiamos damas y pienso que E5, tratando luego de colocar el alfil en E6, moviendo los peones y las negras no van a tener tampoco ningún problema. Torre C1, ahora otra muy buena jugada, es alfil E7. Bueno, quizás se puedan intentar aquí también otras jugadas, B6, F5, pero bueno, esta es bastante razonable, sacándolo al alfil de un momento determinado pueda estar atacado y recolocándolo en una mejor casilla. Las negras en un futuro harán F5 y colocarán el alfil en F6, dominando la diagonal y protegiendo al rey. Por eso es una jugada bastante útil. Dama C2, bueno, caballo por C4 era jugable, pero también las negras iban a igualar con A6. Tras cambiar damas, alfil por y caballo D6, bueno, tanto alfil E7 como A por B5 dan igualdad, ¿no? Aquí torre por y F5. Entonces, dama C2, de momento tratando de recapturar en C4 con una buena disposición, alfil D7, o también una jugada sana de desarrollo, tratando de cambiar este alfil que está pasivo, alfil por, dama por y dama C3. También una buena jugada. Comer directo tras torre a C8, las negras igualan sin ningún problema, las blancas deben hacer dama E2 y cambian en C4 todo, juegan torre C8 y se apoderan de las columnas abiertas, o sea que las negras tampoco tienen aquí ningún problema. Entonces dama C3 ataca al caballo y tras dama D5 ahora sí comen caballo por C4, ¿no? Porque bueno, ahora está atacado el caballo de A5 y no valdría torre C8. Dama D5. Se podría jugar B6 aquí, ¿no? Y las blancas, por supuesto, pues si caballo C4, torre a C8 y dama D2 está igualado, quizás puedan intentar sacrificar un peón con E4, caballo E4, tras E5 y ahora esta idea, ¿no? Caballo G3, por ejemplo, torre D8 y caballo H4, ¿no? Intentando meter un fuerte caballo en F5, que si bien hay compensación, tampoco creo que dé para mucho más y tampoco debe ser un gran problema para las negras, ¿no? Tras dama D5, Carlsen no ve forma ya de retener un poquito más la posición, por ejemplo, a E4, pues tanto dama B5 como dama C5 como dama C5 deben dar igualdad sin mucho problema, entonces decide tomar en C4.
Karjakin aprovecha para cambiar, se cambian las damas y ahora, luchando por la columna abierta, las torres, ¿no? Bueno, torre aquí, torre FC1, se cambian las torres y torre de 8. Momento importante, se está amenazando mate, las blancas ganan, o sea, se hace un aire que decimos, ¿no? Se dan un aire con G3 y las negras torre de 7. Bueno, este es un primer momento importante donde lo que van a hacer la siguiente fase del juego es las negras ahora van a tratar de cubrir todas las entradas de las piezas blancas, ¿no? En este caso la torre en séptima, que sería una entrada peligrosa, y luego en un momento determinado van a luchar para que el caballo tampoco ocupe una casilla. Realmente tras la apertura, hombre, se puede decir que las blancas pueden intentar apretar este final un poquito, pero bueno, en la práctica una buena defensa por parte de las negras debe ser suficiente para igualar, ¿no? Pero bueno, rey F1, sigamos con bueno, un poquito el final, F5, una buena jugada, rey E2 y alfil F6. Colocando el alfil en la gran diagonal, como decíamos, está controlada la torre en séptima y ahora el alfil apunta a las casillas E5 y D4, ¿no? Que son las que en principio puede tocar el caballo, ¿no? B3, muy natural, rey F8, acercando el rey, H3, ahora hacemos H6, aquí sería peor H5, porque el caballo con caballo E1 puede venir luego a F2 y a F4, e incluso hacer H4 y dejarnos una debilidad en H5, ¿no? Entonces H6 está bien porque también si el alfil se retira sigue controlando, puede controlar un salto en G5. Ahora caballo E1 buscando un poco de nuevas rutas, ¿no? Al caballo, rey E7, el rey viene al centro, caballo D3 y rey D8. Otra muy buena jugada donde ya se evita la entrada tanto por C7 como por C8 y en un momento determinado las negras ya están jugando aquí torre C7, ofreciendo el cambio de torres, donde al final no van a tener problema con un alfil activo contra el caballo, ¿no? Las blancas jugaron aquí F4, no hay mucho más, torre A4, tanto A6 como B6 son suficientes para igualar, no hay mucho plan aquí, F4 y ahora el negro juega H5. Ahora este avance sí que es posible, ¿no? Al haber desaparecido, digamos, la opción de que el caballo ocupe la casilla en F4, pues se juega este avance. Digamos que en un momento determinado quizás el blanco pueda jugar G4, peón por, este peón pueda quedar algo débil, se puede intentar caballo E2, E4, hacer G5, entonces se liquida esta opción con H5. Aunque también el final tras torre C7 debería ser tablas, ¿no? Torre por, rey por, G4, comer y rey D6, porque ahora no es tan fácil atacar ese peón de H6, ¿no? Con torres es más, tiene más opciones el blanco. Pero bueno, hizo H5, ahora A4, torre D5, caballo C5, tratando de activar el caballo y B6. De nuevo, bueno, se defiende el peón y el caballo intenta dar algunos sustos, ¿no? Por el flanco de dama, pero las negras tienen todo bien controlado. Alfil E7, se recoloca al alfil controlando casillas, creo que B5 también era posible aquí, peón por, torre por, una posición igualada para el negro. Caballo B8, está amenazando el jaque en C6, aquí sí que hacemos A5 para defender el peón y vamos a colocar el alfil luego en C5 y tener todo muy bien defendido para que no nos puedan atacar pues ninguno de los peones, ¿no? Jaque, rey E8, esta sí que es importante, rey D7 sería un error porque jaque gana un tiempo y la entrada de la torre, torre C8 por ejemplo, o torre C7 daría a las blancas ventaja, rey E8 y ahora caballo E5. Caballo por E7, rey E7, jaque, tanto torre D7 como por ejemplo rey F6 o incluso rey F8, todas deberían ser más o menos posición igualada. Y Carlsen jugó caballo E5 y alfil C5. Karjakin tiene todas sus piezas bien colocadas, ha evitado que Carlsen le penetre en la posición, no tiene debilidades gordas, el peón de H5 ahora no es fácil aquí de atacar. Y realmente, bueno, estamos en la jugada 33, solo creo que esperábamos llegar al control y que se firmaran las tablas. Torre C3, rey E7, Carlsen no ve nada para forzar y decide jugar torre D3, se cambian las torres. Bueno, comer de caballo, simplemente retirar alfil o rey D6 sigue siendo tablas. Los finales de peones eran también tabríferos, en su mayoría, jaque, rey D6, caballo D4 y rey D5. Final igualado, Carlsen decidió jugar caballo B5 y al final acabaron repitiendo, ¿no? Aquí podía intentar E4. Bueno, cualquier jugada empata, quedarse quieto,
rey D7 o alfil G1 y también incluso cambiar, ¿no? Y F5 jaque es interesante, ¿no? Si, bueno, rey E5 y ahora rey D7, ¿no? Si rey F6, alfil F2, el alfil también se activa atacando los peones. Y si caballo D4, tomamos en D4, rey D6 y de nuevo el final de peones establas. Tras caballo D4, rey D6, jaque rey D7 y decidieron repetir y firmar las tablas. Bueno, una partida correcta para un campeonato del mundo, una primera ronda donde Carlsen trató de sorprender con la Tromposki. Dudo que ya la repita en el torneo, suelen tener los jugadores a veces alguna apertura un poco sorpresa en estas primeras encuentros, ¿no? Tus analistas han estado preparando lo que más juegas habitualmente, en las primeras partidas haces algo que lo preparas muy específico y bueno, claro, no saben si lo vas a tener preparado para el match sí o no, entonces pues te obliga, digamos, a perder un poquito de tiempo, ¿no? En preparar estas líneas, ¿no? Recuerdo que en los otros matches, por ejemplo con Anand, al principio había jugado Carlsen una Caro-Kann con negras, que luego no la repitió. Siempre van a tener alguna sorpresa preparada. Pues nada, ha sido la primera partida del match, espero que os haya gustado. Son dos jugadores bastante sólidos, no esperemos, yo creo que no esperaremos ver un match donde podamos ver pues grandes partidas de ataque, sacrificios y un juego abierto, sino aquí se conocen muy bien, han jugado muchas partidas y saben que en los matches una derrota puede ser bastante significativa, ¿no? El primero que empiece perdiendo lo va a tener bastante complicado para remontar porque son jugadores que ninguno de ellos suele perder muchas partidas, como ya dijimos, sobre todo Carlsen. Así que nada, esperamos por lo menos que haya dinamismo, como hoy, que no tengamos posiciones simétricas de tablas aburridas y que podamos ver pues interesantes mediojuegos, ¿no? Y estrategias y finales, que yo creo que va a haber bastantes en el match. Como siempre, se despide el maestro Fi de Óscar de Prado, espero que os haya gustado y también pues nada, os animo a difundirlo y espero vuestros comentarios y dudas de cara a esta partida y a las otras que pueden venir. Venga, chao.